Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Un placer estar hablando de este tema también. Bueno, muchas gracias por hacerte un tiempito para estar acá con nosotros, nosotras. Y bueno, es este día, ¿no? El Día Internacional de la Igualdad Salarial. Pero primero hablemos de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad salarial. Bueno, es un término complejo porque estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Así que de a poquito lo vamos a ir como ahí desarmando. Pero básicamente lo que se está esperando, obviamente, es que cualquier persona en función del trabajo que haga gane lo mismo, estando en el mismo rol. Ujú. Y esto hay que analizarlo por industria y hay que analizarlo por jerarquía, hay que hacer distintos cortes para poder evaluar que esto se dé. Es un compromiso internacional que se asume casi desde el 1950, ¿no? Donde hay la Organización Internacional del Trabajo hizo una convención. Esto significa que los países se pusieron de acuerdo en trabajar desde entonces en lograr esta igualdad salarial. Lo que pasa es que me parece que en el medio nos hemos olvidado y bueno, y por eso es que es necesario desde el 2020 se vuelve a retomar, ¿no? 70 años más tarde, para tratar de ver qué es lo que se tiene que hacer como sociedad, como estados, como empresas, para lograrlo, ¿no? Que asegurar que todas las personas ganen lo mismo en función de lo que estamos haciendo. Ese es un sentido que tiene la brecha salarial. Bien, Pero que la también, ONU, ¿no? sí, ¿cómo? Digamos, uno de los valores ahí que encontré de la ONU, que esto es, digamos, como vos decís, ¿no? A nivel mundial y a nivel regional, a las mujeres se les paga menos que a los hombres con una brecha salarial de género estimada alrededor del 20%, que es Exactamente, bastante. mundialmente es el 20%, en Argentina se estima que es el 28%. Pero esa brecha salarial, la forma de calcularla es diferente y tiene otra información en el medio. ¿Qué significa? Lo que se hace para calcular ese 20% mundial o el 28% en nuestro país es fijarse todas las personas que están hoy trabajando, ¿no? A cambio de un salario, y calcular, bueno, el promedio de cuánto ganan. Y de ahí se saca esa brecha. Entonces esa brecha esconde otra información. Es decir, para que las mujeres estemos ganando 28% menos que los varones en la Argentina, tiene que ver con los tipos de trabajo donde estamos insertos, tiene que ver con el tiempo disponible para realizar ese trabajo a cambio de un salario, ¿no? No olvidemos que no solamente en la Argentina, sino en el mundo, son las mujeres las que hacen la mayor cantidad de tareas de cuidado no pagas. Y en ese tiempo que uno está haciendo esas tareas hay otras cosas que no puede hacer, como por ejemplo estar en el mercado laboral. Entonces, Ujú. son como, este dato muestra una desigualdad estructural, que es la que tenemos que también abordar, ¿no? Claro, ¿no? Esto de que, bueno, las mujeres somos empleadas en sectores de menores ingresos, ¿no? Y mayores índices de informalidad, y tiene que ver Totalmente. con algo estructural, pero digamos, vos, Georgina, digamos, ¿cómo se puede esto revertir? Mira, esto para revertirlo, todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, por un lado, obviamente, desde los estados es como lograr realizar las actividades necesarias para que las mujeres estén insertas en otras áreas de mayor pago, pero también valorizar aquellas áreas donde las mujeres estamos, como puede ser la educación, como puede ser algunas áreas de salud, como puede ser, bueno, aquellos espacios donde las mujeres nos estamos profesionalizando, bueno, que esos también sean valorados socialmente, ¿no? ¿Por qué la educación en nuestro país no está tan valorada y no se le paga lo mismo que quizás alguien que está en otra industria totalmente distinta como puede ser la tecnología? Si es tan fundamental, ¿no? ¿Tiene que ver o no tiene que ver la feminización? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y después están las propias instituciones empleadoras que también tienen que estar realizando ese trabajo de ver, bueno, dónde es que están insertas las mujeres y los varones, en qué tipo de posiciones, en cuáles son esas áreas donde yo hoy todavía no tengo mujeres, y a preguntarme por qué, no quedarnos con la respuesta de que, bueno, las mujeres no hacen determinados trabajos porque no quieren, no. ¿Cómo hacemos y cómo podemos desarrollar la posibilidad de que también se incluyan en esos espacios, sabiendo que hay lugares que, por ejemplo, no sé, todo lo que tenga que ver con la energía, que son espacios de trabajo muy bien remunerados, que las personas se quedan mucho tiempo, ¿no? Donde se permite todo un desarrollo, bueno, ¿cómo hacemos para darles esas oportunidades y que se acerquen, ¿no? Esto también tiene que suceder. Es muy Ujú. interesante un caso que me quería contarles. Por ejemplo, en Inglaterra, lo que se hace ya desde el 2017, 2018 aproximadamente, es que todas las instituciones empleadoras tienen la obligatoriedad de hacer un informe sobre la brecha salarial y hacerlo público, ¿no? Entonces, bueno, contar
con distintos indicadores, bueno, ¿cómo están? Y a partir de ahí tomar un compromiso. Es decir, el compromiso ya es mostrarlo públicamente, ¿no? Después se quedan ellos con la tarea. Pero el solo hecho de contarlo ya mueve, ¿no? Ya mueve la sociedad, ya nos hace hacernos otras preguntas, y también la institución, que a veces se siente como medio incómoda con sus números, las lleva a tomar acciones concretas para cambiarlo. Ujú. Bien, y también dijiste algo de esto, digamos, otra de las problemáticas, el tiempo disponible, ¿no? Que también lo venimos hablando, la cuestión de las tareas de cuidado, ¿no? ¿Cómo se van vinculando los distintos temas, ¿no? Digamos, las tareas de cuidado, las tareas domésticas están totalmente vinculados también con esto, con el sueldo. Totalmente, porque, mira, en todo sentido. Por un lado está, como decíamos, el tiempo disponible que uno tiene. Si no es lo mismo, si uno tiene muchas tareas de cuidado que realizar en su casa, entonces por ahí busca trabajos con menos disponibilidad horaria, o también lo que pasa con cómo nos ve el resto, ¿no? Ante esa pregunta en una entrevista de trabajo, que te dicen, bueno, ¿cómo es tu composición familiar? O ¿cómo va a ser? O ¿cómo te lo imaginás? Es distinto el peso que tiene una mujer que lo que tiene un varón, ¿no? Cuando uno ve una mujer que de repente tiene 3 hijos, vos lo que estás pensando, en general lo que piensa un empleador es, uy, va a faltar, los hijos se le van a enfermar, no va a venir, o si no tiene hijos todavía, pero es una persona que está como en su edad reproductiva, uno dice, uy, ya en cualquier momento va a querer armar su propia familia, y va a querer, es decir, como el tema de esa valoración potencial sobre un cuidado que todavía no está, pero que quien te tiene que contratar la está mirando, ¿no? Que con un varón no se tiene, eso es lo interesante. Entonces, al contrario, lo que uno ve con un varón que tiene esta misma carga familiar quizás es, uy, bueno, necesita este salario y seguramente se va a comprometer porque esto le va a venir bien. El proveedor, Ese claro. sesgo, ¿cómo? No, el proveedor, digamos, de la familia. Claro, Con claro, ¿no? ese Uno de rol. ahí lo ve como proveedor. Entonces, este tema de esa percepción que nosotros tenemos en el cuidado, por eso funciona como doble vía, podríamos decir, de discriminación. Es lo que uno busca a nivel personal y después también es la percepción de los demás y las posibilidades que nos dan, ¿no? De que Ujú. quizás hay Sí. posibilidades que no nos las van a ofrecer porque se asume que no las vamos a poder, o que no las queremos, o que no las podemos llevar a cabo, ¿no? Ujú. Sí, no, y también, ¿no? Y muchas personas que nos están escuchando seguramente se van a acordar de alguna situación de este tipo, ¿no? Por ejemplo, después, no sé, cuestiones que se arreglan después del horario de oficina, ¿no? Este del partidito de fútbol, donde se juntan, bueno, obviamente por lo general los varones, por lo general no es mixto ese partido, y si es mixto no pueden ir todas, por lo general las mujeres, porque son las que se hacen cargo del cuidado de los niños, las niñas. ¿No? Y ahí también se arreglan muchas cuestiones laborales, ¿no? Como también algunas Es cosas que... tal cual, eso que decís vos es fundamental, ¿no? Es como ese tiempo, es decir, hay un tiempo informal de trabajo en el cual, obviamente, aparte de generarse otros vínculos, de armarse otras redes, algunas veces se resuelven, como decís bien vos, temas de trabajo. Entonces, pero ¿quiénes son las que pueden participar de esos espacios? En función de la hora en la que se hace. Ojalá estemos en empresas donde esos encuentros de fútbol sean mixtos, ¿no? Eso sería ya genial, no sucede tan seguido, en algunos espacios hay, pero todavía en otros todavía cuesta un montón, pero tiene que ver con la hora. También estamos generando algo donde asumimos que a todo el mundo le gusta hacer deporte, ¿no? No estamos generando algo donde, es decir, que podríamos ampliarlo un poco más, es decir, bueno, nos juntamos a comer a otro lado, qué sé yo, como pensarlo también como un espacio que incluya, no que discrimine. No Ujú. podemos asumir que todo el mundo disfruta de ese encuentro jugar al fútbol, ni podemos pensar que todo el mundo disfruta de juntarse dentro del espacio de trabajo o con mis mismos compañeros. Puedo no tener ganas de hacerlo y sin embargo no por eso estar menos comprometido con la empresa y la institución donde estoy. Pero el cuidado en este caso es clave, ¿no? Esto es una cosa que se discute mucho también, por ejemplo, con espacios sindicales o gremiales, es decir, en qué momento son esas reuniones, en qué momento nos juntamos a discutir, es decir, son horarios donde quien tiene hijos o hijas puede hacerlo, ¿no? O los estamos dejando afuera. Y todo termina siendo también una oportunidad de desarrollo o no, es decir, el no poder participar de ese espacio, aunque uno tenga toda la capacidad y todo el deseo de crecer, nos saca de esa carrera. Ujú. Así es, así es. Y bueno, Georgina, hablamos de tipo de trabajo, tiempo Sí. disponible. Y hay otra problemática, que es esto de mismo sueldo, mismo puesto, pero a las mujeres se le asigna por lo general más tareas.
Esto, mira, a ver, hay algo que ahí para que debatamos, ¿no? La Mm. famosa idea del multitasking, como que si las mujeres tuviéramos como un poder organizativo mayor a veces porque con el hecho de ser madres asumimos que que podemos manejar el multitasking. Se nos suma eso y se nos suma también muchas veces esto de como, obviamente depende cada una de nosotras donde estamos, en qué industrias, ¿no? Esto puede ser que alguien tenga una experiencia totalmente distinta, pero en general existe algo donde una tiende a querer demostrar que puede, ¿no? Que puede hacer lo que nos ofrecieron como trabajo. Y por eso muchas veces aceptamos más de aquello que lo que podemos hacer, ¿no? Porque estamos constantemente demostrando que está bien que estemos trabajando, que está bien que nos hayan dado una posición de liderazgo, que está bien que nos hayan permitido como estar frente a un determinado proyecto. Entonces, también este es un tema para seguir como deconstruyendo, de que el multitasking no es sano, no es bueno para absolutamente nadie, ¿no? Tenemos que poder como hacer aquellas cosas que necesitamos y que podamos manejar en un tiempo determinado y no cargarnos con la agenda con un montón de cosas, que esas cosas no sean solamente operativas, sino también sean estratégicas. Esto también nos ayuda a ver en qué cosas podemos exponernos o con qué acciones podemos exponer y con cuáles no. Pero siempre funciona como este doble trabajo, ¿no? Uno a nivel personal, pero también a nivel organizacional, que esto es clave. Es decir, en mi organización, ¿yo qué estoy promoviendo, no? ¿Estoy valorando este multitasking y lo estoy llevando como a su máxima expresión? ¿O me estoy dando cuenta de que a estas personas les pasan otras cosas y que el multitasking no es la manera de administrar estratégicamente el tiempo de las personas, ¿no? Y poder valorar cada uno en función justamente de lo que pueda hacer. Es como siempre, es olvidarnos que el cuidado es un tema social, ¿no? No debería ser un tema individual, como siempre fue, que fue un tema social. Es como de los últimos años se volvió algo súper individual y privado, y perdemos como de vista, ¿no? este carácter social. ¿Y qué podemos hacer todos y todas para que eso se haga de mejor manera, no? Totalmente. Bueno, muy clara, Georgina, como siempre. Así que invitadísima seguramente en otras fechas, otras efemérides que tengamos que visibilizar acá. Dale, buenísimo, para mí un placer. Solamente para cerrar esto de recordar que una de las cosas que a mí más me llama la atención de este día, que hace muy poquito que se puso como Día Internacional para sensibilizar sobre este tema, que fue en el 2020, recordar que hace más de 70 años, ¿no? Que tenemos el compromiso de lograrlo. Entonces, ¿cuánto nos falta? Es decir, evidentemente si uno no pone el foco en hacer que esto pase, no va a pasar solo, ¿no? Entonces que ahí cada uno y cada una de nosotros poder ver, bueno, poder de qué tenemos para lograr que pase antes y no esperar otros 70 años. Compromiso, ¿no? Compromiso asumido por todas, todas y todes. No Totalmente, solamente totalmente. capaz que una lo deja en ciertas organizaciones o a nivel estatal, no, cada uno de estos siempre lo hacemos acá, ¿no? En ponerle los anteojos violetas y actuar en función de eso. Exactamente, y no vamos a sacarlos más. Déjense, los Totalmente. tenemos que dejar puestos. Así es, así es. Bueno, bueno, un placer Bueno, muchas gracias. escucharte. Un abrazo gigante. Un abrazo, chao, chao.